Evangelio de hoy, domingo, 9 de febrero. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 5, versículo 1 al 11. En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores, que habían desembarcado, estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro, y echad vuestras redes para la pesca». Respondió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada. Pero, por tu palabra, echaré las redes». Y, puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros, que estaban en la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Entonces sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, el Evangelio nos relata la vocación de Pedro en un pasaje propio de Lucas. Los inconvenientes que Pedro pone a salir a pescar con Jesús y echar las redes en el agua tienen cierto parecido con la objeción de Isaías. Para desempeñar la misión de profeta, han estado toda la noche y no han encontrado nada. Ahora, casi de día. Es más difícil aún, los peces no acuden. Pero en este caso van con Jesús, con el Señor que trae la palabra viva de Dios. Es eso lo que les hará dejarlo todo para seguirle. Dejarán incluso la pesca milagrosa que han recogido para emprender una misión nueva, para pescar a los hombres en el mar de la vida y anunciarles la salvación de Dios. Ciertos detalles del texto son dignos de mención. Jesús está en el lago, y la muchedumbre acude para escuchar la palabra de Dios. Pero esa palabra de Dios se va a convertir en una fuerza transformadora que haga que Simón y los hijos del Zebedeo, Santiago y Juan, tengan que dejar de ser pescadores, que estaban asociados en el lago, para seguir a Jesús como pescadores de hombres. Lo extraordinario de la pesca también tiene su significado, especialmente porque no era la hora de pescar, por la noche, sino a la luz del día. La orden de Jesús, su palabra, hace posible lo que no es normal. Así sucede, pues, con el Evangelio que transforma el miedo en alegría. Pedro se confiesa pecador, indigno, como los profetas. Pero eso no importa. Lo importante es seguir a Jesús. Por lo mismo, en todas las lecturas, vemos cómo se impone la palabra de Dios. Dios mismo, Jesucristo resucitado, en la vida de todos aquellos que deben colaborar en el proyecto salvífico sobre este mundo, y transforma la existencia de cada uno. La palabra de Dios tiene una eficacia que motiva la respuesta de Isaías, de Pedro y los apóstoles y de Pablo. No eran santos, sino pecadores y alejados de la santidad divina. La palabra, Jesucristo, su Evangelio, se impone en nuestra vida, pero no nos agrede, nos interpela, nos envuelve misteriosamente,
nos renueva, cambia los horizontes de nuestra existencia y nos lleva a colaborar en la misión profética del Evangelio, que es la misión fundamental de la Iglesia en el mundo. Si al principio dan un poco de miedo las respuestas, éstas se hacen radicales, porque no es necesario ser santo o perfecto para colaborar con Dios. Hace falta prestarle nuestra voz, nuestro trabajo y todo será distinto. Se nos propone una vida nueva, en perspectiva de futuro, sin cálculos, y todo cambiará, como cambiaron Isaías y como cambiaron Pedro y Pablo. No somos santos, no somos perfectos. ¿Cómo podremos? Cuando aprendemos a fiarnos de Jesús y de su Evangelio, cuando queremos salir de nuestros límites. La palabra de Dios es más eficaz que nuestras propias razones para no echar las redes en el agua, en la vida, en la familia, entre los amigos, en el trabajo, y seremos profetas, y seremos pescadores. Es curioso ver cómo Cristo se dirige a Pedro y a sus compañeros. Dicen los que entienden de esto que, para lograr una buena pesca, hay que salir de noche. Si no habían recogido nada, podemos suponer que no estarían de muy buen humor. Y encima un carpintero se acerca a decirles lo que tienen que hacer. ¿Podría Pedro haberle dicho eso de zapatero, a tus zapatos? O mejor, carpintero, a tus muebles. Pero algo vería en Cristo. Le habría escuchado hablando a la gente, y ya empezaría a sentir que en ese hombre había algo especial. Así que le hace caso, y mereció la pena. La reacción de Pedro ante la pesca milagrosa no deja lugar a dudas. Simón reconoce que no es digno de estar cerca de aquel que puede realizar ese milagro, como el profeta de la primera lectura. Ahora ya no hay un ángel que purifique. Es el mismo Jesús el que le dice no temas. El encuentro con Cristo ha cambiado su vida y, desde ese momento, será pescador de hombres, junto con su hermano Andrés, con Santiago y con Juan. Comienza a formarse el grupo de los discípulos, que irán con Cristo a todas partes, para hacer lo que él hacía y continuar con su obra. Es bonito saber que siempre hay una cita de cada uno de nosotros con Dios. No todos nos hemos llevado el susto, o hemos tenido la suerte de disfrutar de una manifestación tan clara de Dios. Pero también somos capaces, en la sencillez de la oración, en el recogimiento de la plegaria, de encontrarnos con Dios. Qué hermoso es pensar que a la hora que yo quiera tengo audiencia con Dios, que en cualquier momento que yo quiera recogerme en oración, Dios me está esperando y me está escuchando. Esto también nos lo quieren revelar estas lecturas, que todo hombre tiene esa revelación íntima de Dios en su propio corazón. A veces, podemos pensar como Isaías, como Pablo, como Pedro: Señor, soy un pecador. No importa. Dios no se complace en humillarnos por nuestros pecados, sino que Dios sabe que el hombre por sí no puede pretender la amistad con Él, ni mucho menos la colaboración con su obra. Y entonces despierta este sentimiento de humildad para llamarlo el mismo Dios. No temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Y si piensas que no puedes predicar el Evangelio, porque no es para todos, si puedes hacer alguna otra cosa. Pedro puso su barca a disposición del Maestro. Tú quizá puedas poner tus dones, tu coche, tu tiempo, como signo de que quieres vivir de otra manera, olvidándote de ti mismo, interesándote por los demás, ayudando a los necesitados, no solo materialmente, porque la fe en Jesús significa escuchar su voz, y no las voces que, a tu alrededor, te invitan a centrarte solo en ti mismo, a ser egoísta, a no mirar más allá de tus muros.
Se trata de demostrar que quien rige tu vida, la sabiduría del mundo o la sabiduría del Evangelio. No se trata de cambiar de vida radicalmente, como hicieron los discípulos, a no ser que seas un asesino a sueldo, o un atracador de bancos, entonces sí, sino de vivir para una misión. La misión de Jesús, desde luego, da vértigo, pero, repito, tenemos las palabras de la Escritura. No temas, le dice a Isaías, tú que te sientes con labios impuros. Se te purifican, y se te perdona todo. Y a Pablo también, siempre reconociéndose pecador. Lo ha hecho el gran colaborador de su obra. Y a cada uno de nosotros, a ti también. Rema mar adentro. Intenta vivir así, solamente por amor, pensando en dar alegría y vida a todos nuestros hermanos. Como Jesús, todos somos llamados a ser profetas y pescadores de hombres. En el centro de las lecturas de este domingo, aparece como mensaje fundamental la fuerza de la palabra de Dios, para cambiar la vida de aquellos que la escuchan, la acogen y la siguen. Esto es bien manifiesto en el Evangelio y en la primera lectura profética, pero no lo es menos en el credo que Pablo propone a la comunidad de Corinto, recordándoles que si ellos son una comunidad de creyentes, se debe a que han acogido el mensaje que él, a su vez, había recibido de los testigos de Jesús, que Cristo murió por nosotros y ha resucitado para darnos a toda la vida. En la lectura profética se nos describe la experiencia de Isaías en el templo de Jerusalén, cuando es llamado para ser enviado y hablar al pueblo en nombre de Dios. El profeta se siente indigno, porque ha tenido una experiencia tan intensa de lo que es Dios, de lo que es su palabra, que no se atreve a hablar a un pueblo infiel, ya que él mismo se considera parte de ese mismo pueblo, pero con un simbolismo de purificación de uno de los serafines. En definitiva, de la acción curativa y purificadora de la palabra de Dios. Se siente impulsado a hablar a los hombres de Dios. La Biblia sabe muy bien expresar la transformación de la situación de pecado del hombre, por medio de la intervención salvífica de Dios. Lo que se quiere poner de manifiesto en esta experiencia del propio profeta no es algo que solo vivirá él, sino todo el pueblo a causa de su palabra profética, que es palabra de Dios. Quien es llamado a ser profeta siente que le arde el alma y el corazón. Da miedo, claro, pero la misma palabra transforma el miedo en valentía y audacia. Dios tiene esas intervenciones extraordinarias, a base de experiencias personales, que arranca de la indolencia y la trivialidad. El profeta que tiene la suerte no dormirá tranquilo. Ya verá la vida y la religión de otra manera. A cada uno le ocurre en su estatus. Es probable que Isaías fuera de familia distinguida, quizás sacerdotal. Ahí llega también la palabra de Dios para purificar y transformar. En el contexto de 1 de Corintios 15, estos versos iniciales marcan una pauta determinante, porque están construidos en torno a la fe primitiva de los cristianos que se resumen, con solemnidad, anunciando la muerte y resurrección de Jesús. ¿En qué se apoyan? En la experiencia que tienen del después de su muerte. La muerte no ha sido para él una derrota, no es necesaria, ni lo será para nadie una segunda muerte. No sería justo ni para Dios, ni para ningún hombre. Por tanto, tampoco para Jesús. La resurrección se impone en sus vidas como una experiencia de vida. Esto es una revelación de Dios, que tienen que aceptar por la fe. Así fue y así lo recibió Pablo. Y de la misma manera, se lo transmitió a su querida comunidad de Corinto en el mismo momento de la fundación. A eso le llama Pablo, concretamente,
El Evangelio, como ya hemos dicho, es un credo, una confesión de fe transmitida por Pablo. Es verdad que Pablo pretende legitimar su papel de apóstol, para combatir a algunos que niegan la necesidad de la resurrección, y por lo mismo, el hecho fundamental de que Jesucristo hubiera resucitado de entre los muertos. Él, Pablo, se considera como un apóstol abortivo. Significa que la experiencia del Señor resucitado, para él es como un nacimiento imprevisto, inesperado, casi imposible, ya que él estaba bien convencido de su judaísmo y del valor de la ley, e incluso había perseguido a la comunidad que confesaba a Jesús resucitado. No lo merecía, pero ahí está dando a conocer en el mundo entero la gran noticia de la resurrección de Jesús y de todos los hombres. Pablo les recuerda esto, porque está poniendo unas premisas indiscutibles, ya que intenta responder a una noticia que le ha llegado, que algunos no ven necesario hablar de la resurrección, con lo que esto significa desde la mentalidad antropológica de un judío, pero en confrontación con la mentalidad griega. Si comienza así, con esa solemnidad, es porque este Evangelio es el principio y la base de toda su argumentación posterior. Debemos reconocer que esta es una de las piezas maestras de los textos de Pablo. Si no se acepta que Cristo ha sido resucitado por Dios, el cristianismo que ellos han aceptado, el Evangelio, no tiene sentido. Si Cristo no vive con una vida nueva, entonces el cristianismo no tiene nada que ofrecer a los hombres. Pero no, Cristo ha resucitado, y él mismo ha tenido experiencia de ello, de la misma manera que los otros apóstoles la tuvieron antes que él. Finalmente, las lecturas nos invitan a reflexionar sobre el llamado de Dios a nuestras vidas. Vemos cómo, ante la majestad de Dios, Isaías se siente indigno, pero a la vez recibe la purificación necesaria para ser enviado en misión. Esto es una imagen clara de cómo la gracia de Dios nos capacita, incluso cuando nos sentimos pequeños e insuficientes. Todos tenemos una vocación, un propósito que trasciende nuestras limitaciones humanas. Y como Isaías, debemos estar dispuestos a responder: «Aquí estoy, mándame». Este llamado de Dios no es solo para unos pocos, sino para todos, sin excepción. San Pablo, en su carta a los Corintios, nos recuerda la esencia del Evangelio, la muerte y resurrección de Cristo. Nos llama a aferrarnos a la verdad del Evangelio, que tiene el poder de transformar nuestras vidas. Pablo, aunque se considera el menor de los apóstoles, nos da testimonio de cómo la gracia de Dios lo llevó a predicar incansablemente el mensaje de Cristo. La gracia de Dios no depende de nuestra perfección, sino de nuestra disposición a ser instrumentos de su voluntad. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, comenta y danos un me gusta.